Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos a un episodio muy especial de Conversación Abierta. Hoy nos alejamos de nuestra programación habitual para abordar un tema que nos afecta profundamente y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Como venezolanas que somos, estamos siendo atravesadas por innumerables emociones y sabemos que muchos de ustedes están experimentando también mucha angustia o tristeza, esperanza, desesperanza, estrés, entusiasmo, ira, en fin, mucha incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela. Y en medio de todo este caos, queremos dedicar este espacio para conectar con ustedes de una manera más personal, más significativa, cómo cuidar nuestra salud emocional en medio de este caos y de esta crisis que estamos pasando. Esperamos que al ofrecerles este apoyo podamos contribuir, aunque sea un alivio en medio de este desafío monumental que estamos viviendo todos. Así que tómate un momento para respirar y acompáñanos en esta conversación de hoy. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica. Bueno, como saben, el pasado 28 de julio del año 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El descontento y la emoción al mismo tiempo, esa ambivalencia de emociones de la mayoría de los ciudadanos venezolanos es por la falta de claridad y transparencia en los resultados arrojados por el organismo, el CNE, el Centro Nacional Electoral. ¿Qué queremos nosotros y cuál es nuestra intención como psicólogas al hacer este episodio? Nuestro objetivo es poder primero acompañarnos, no solo como psicólogas, sino como venezolanos, como seres humanos que estamos atravesando por una situación compleja desde muchos lugares, acompañarnos como humanos en este proceso. Y luego poder dar algunas sugerencias, recomendaciones y tips que nos puedan ayudar a tratar de mantener nuestro estado de salud mental y emocional en un mayor balance posible, entendiendo que son días muy agitados y muy revueltos emocionalmente, tanto para los venezolanos que están dentro del país como para los que están fuera de él. Aquí no se trata de quién está fuera y quién está dentro, se trata de personas que de igual manera sienten por su país lo que sea que sienten. Para las personas que han migrado, tal vez el trauma de la migración por los efectos políticos ha dejado un sinsabor y una emoción tal vez no muy positiva, pero que igual responde a un interés y a un duelo, posiblemente, ¿no? No podemos generalizar. Y para los que estamos dentro, es la sensación de qué va a pasar ahora, incertidumbre en relación al futuro, la necesidad de un cambio, la ilusión de un cambio que no sabemos y esperamos, aunque no sabemos, esperamos que se dé. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros queremos poner hoy sobre la mesa es hacerles saber que frente a todas las situaciones en la vida, particularmente en las situaciones de crisis, los seres humanos tenemos y respondemos a mecanismos de afrontamiento. Por lo cual es muy importante tratar de identificar y reconocer cuál es el mecanismo de afrontamiento que a mí, en este caso cada uno tendría que ver, a mí me atraviesa. Hacerse la pregunta, cuando yo estoy pasando por alguna situación que considero problemática, ¿cómo suelo afrontarla? Suelo ser evitativo, espero un tiempo, busco resolver el problema, me desbordo emocionalmente o busco controlarme emocionalmente, busco apoyo emocional en otros. Creemos que identificar este es como este primer paso, por decirlo así, de cómo nos manejamos nosotros frente a la situación, nos puede ayudar mucho a entender cuál es el tipo de ayuda que debo buscar al momento de tratar de buscar un mejor estado emocional.
Y en ese sentido es importante entender que no existe una emoción única ni una emoción correcta a sentir. Estamos sintiendo y percibiendo un montón de emociones que van cambiando inclusive de un momento a otro, de una hora a otra, y es importante tanto reconocerlas como validarlas, darle un lugar y gestionarlas, ¿sí? En lugar de reprimirlas o de enojarte contigo mismo también, o de enojarte con otros por no sentir lo que tú sientes. Es un momento de mucha sensibilidad, de mucha vulnerabilidad y necesitamos tener compasión, ¿no? Autocompasión y compasión con los otros también. Somos un pueblo que ha sufrido durante muchos años una dictadura. La dictadura pretende que el pueblo aprenda a comportarse de manera pasiva ante todo lo negativo que le sucede, que incorporemos la norma de pensar que no podemos defendernos incluso ante los peores tipos de violación. El tema es que en este momento, mientras estamos grabando este episodio, el pueblo venezolano está activo, está despierto, está enérgico y está luchando por la libertad. Algunos en la calle exponiendo su vida, otros con la angustia, otros estamos fuera del país, igual sumamente angustiados. Entonces, es como queremos un poco mirar y aprender a gestionar todo lo que estamos viviendo y para eso necesitamos cuidarnos, no solo cuidar nuestras vidas, quienes están afuera, sino también nosotros, los que estamos fuera del país, los que están dentro del país, pero en casa, resguardados, los niños, los ancianos, que sepas que estamos todos viviendo una situación a nivel emocional muy similar y darte algunas herramientas de cómo poder gestionarlas, ¿no? Entonces, una de ellas es esto, reconocer lo que estás viviendo y validar lo tuyo y aceptar los otros, aunque sean diferentes. En la línea de lo que dices, Sora, creo que es muy importante, por esto que decía de los mecanismos de afrontamiento y coincido contigo, validar las emociones. Creo que aquí es demasiado importante, como en muchos otros momentos, el reconocimiento de, porque sí, es un tiempo de mucha vulnerabilidad y de mucha irritabilidad y susceptibilidad. Y aquí es importante reconocer la individualidad y lo colectivo al mismo tiempo. Entonces, uno de nuestros llamados también es a respetar las diferencias, no solo de un bando u otro, sino las diferencias en los mecanismos de afrontamiento que cada persona pueda tener. Porque tal vez hoy sentimos para cada persona que el modo de manejarse frente a la situación pueda ser uno. Es decir, todo el mundo saliendo a decir algo en las redes, o todo el mundo saliendo a protestar, o todo el mundo, no sé, hablando del tema, o reaccionando de las mismas maneras. Y lo cierto es que es necesario, para no dividirnos más, para no generar más caos dentro y fuera, ¿me entiendes? Reconocer y aceptar esas diferencias. Porque una de las cosas que ha generado todo el tema político en Venezuela y es también reconocer el trauma que ha dejado, porque sí, es un trauma en cada uno. El trauma se puede ver como no tener tolerancia frente a lo político, entonces tener un rechazo total y rotundo para tener temas de conversación de esto. El trauma se puede ver como haber vivido una situación de violencia o haber sido perseguido por políticos y tener estrés postraumático, sueños recurrentes. O sea, queremos que entiendan que esto va desde lo más pequeño a lo más grande, ¿ok? Porque no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias. Por tanto, la forma en la que se puede parar frente a la situación va a ser diferente. Y aquí, como siempre digo, el reconocimiento de lo propio para poder pararse frente a los demás es necesario para tú primero poder decir, ok, ¿cómo puedo yo contribuir o no a la situación y cómo puedo hacerle yo saber a quien me interese hacerle saber cómo me puedo parar frente a esto, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los temas de conversación que sí puedo tener y cuáles son los que definitivamente no. Otra de las recomendaciones que hacemos, y es en esta misma línea un poco, es identificar cuáles son tus factores de apoyo. Y a factores de apoyo en este tema en particular se puede ver de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque supongamos que mi factor de apoyo sea mi mamá, pero mi mamá y yo tengamos mecanismos de afrontamiento muy equidistantes.
Entonces, al yo identificar, bueno, no sé, mi mamá reacciona de determinada manera y yo reacciono frente a este tema de otra. Mi postura frente a lo que creo que debe ser es esta. Ahí tenemos que reconocer que tratar de tener el apoyo de una persona que piensa muy diferente a mí sobre cómo es el abordaje de las cosas, lo que puede generar es mayor fricción. Entonces aquí no se trata de reforzar como el egocentrismo en lo que yo pienso, sino realmente poder hacer una comunidad o un grupo en el que me sienta acompañado, protegido y contenido. Porque si no, en esta misma irritabilidad y sensibilidad, exceso de sensibilidad, lo que vamos a hacer es generar conversaciones que nos lleven al choque. No, porque es que así no se tiene que hacer, no, porque es que esto, y eso no lo necesitamos ahora, porque estamos frente a demasiados estímulos, frente a mucha información que sensibiliza más que otra, y una forma de cuidarnos es entender con quién, en qué momentos y cuándo tengo qué conversaciones y para qué. ¿Cuál es mi objetivo al poner una conversación sobre la mesa? Desahogarme. Entonces necesito hacerlo saber. Quiero sentir que voy a generar como una matriz de opinión y una solución al problema. Entonces lo tengo que hacer saber. Y saber, o sea, saber qué voy a hacer también con quién. Porque no voy a ir con la persona que yo sé que piensa opuesto a mí, aunque quiere lo mismo que yo, que eso puede pasar. Podemos querer el mismo objetivo, pero afrontarlo de forma diferente. Y eso nos puede generar, como dije anteriormente, una discusión y un malentendido o un roce que en estos momentos no necesitamos. Qué importante esto que dices de el objetivo de la conversación, ¿no? Estoy buscando a alguien, sea amigo, familiar, para desahogarme o para informar o para buscar información o para convencerlo de lo que yo quiero o para ayudar. ¿Para qué? ¿Para qué sería? ¿No? Prestarle un poquito de atención a eso, porque creo que eso también hace que uno no invierta o expectativas en algo que ya de antemano a veces queremos que los que estamos en el extranjero, que los extranjeros entiendan el sentimiento de nosotros que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Imposible, porque no lo han vivido. Algunos se acercan más y sienten más empatía y compasión, y otros están fríos porque no tienen mucho desconocimiento. Nosotros tenemos años de historia y de herida y de información que ellos no tienen. Entonces es muy importante esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cuál es mi estilo de afrontamiento y qué quiero ganar o generar en la conversación con otras personas? Creo que es muy importante tener apoyo Mm, social. Buscar hacer red. mm, Este es un momento en el que necesitamos conectarnos. El país está más unido que nunca, entonces hay que mantener y esa unión también en lo micro, ¿sí? Tú puedes generar tus propios cambios en tu sistema pequeño, ¿sí? Para que cada vez haya más puente entre nosotros en medio de todo este caos. Que cuando hay emociones tan intensas y tan variadas, se genera mucho caos. Entonces es intentar también un poco canalizarlas, preferiblemente en acciones constructivas, desde lo que tú puedas hacer. Algunos pueden reunirse a conversar, otros pueden informar, otros pueden apoyar llevando agua a las manifestaciones o otros pueden apoyar, de pronto estás en el exterior y no puedes estar ahí, quieres hacer más, puedes apoyar dando dinero. En fin, hay como muchas formas de convertir esa fuerza que estás sintiendo en algo que construya y que genere conexión. Una de las cosas, tanto a las personas que están fuera como dentro del país, es entender que capaz y tú tienes que trabajar y tienes la atención como descolocada. Estás como dividido entre lo que quieres saber y de lo que quieres estar informado y de lo que tienes que hacer porque de alguna u otra manera la vida continúa y no se detiene por lo que está sucediendo. Entonces, como que mi recomendación es que puedas discriminar tú y hacer un uso consciente
de las redes sociales, si tú has identificado cómo te afecta el ver las noticias, entender que, por ejemplo, si el trabajo es algo que no puedes pausar y que tu trabajo es algo que es altamente demandante y que el consumo de noticias te irrita, entonces trata de no estar tan hiperconectado. No es que no te voy a decir que no estés conectado, pero la hiperconexión va a acentuar la atención que necesitas tener al trabajo, que claramente es un deber y es una necesidad además. Entonces, identificar esto puede llegar a ser como muy importante, tratar de ponerte horas, entender que las cosas van a seguir sucediendo y que estés conectado no va a evitar el curso de las cosas, lo que te va a dar a ti es la sensación de un saber, pero entonces es ahí ayudarte y reconocer como tu vida real, tu vida como en el presente actual, y es como que, bueno, mi trabajo también necesita de mí, yo necesito de mis finanzas y necesito poder hacer, sabes, como esas cosas que necesito hacer. Capaz y hay un día que es más movilizante que otro, entonces, bueno, si ves que estás muy angustiado y es posible suspender una reunión, suspenderla, si no, entonces tratar de no ir condicionado como más sensible a la reunión, por tanto tratar de evitar, miren, el uso de las redes sociales es a discriminación propia y en el cuidado de la salud mental, tú puedes, o sea, tú tienes el poder de activar si ves algo o no. Yo entiendo que hay una necesidad de saber, pero si ese saber te va a llevar a un estado emocional que te impida y te imposibilite llevar a cabo tus obligaciones del día, entonces hay que saber frenar. Eso no va a hacer que tú estés menos interesado, que tú quieras acompañar menos a tu familia que está dentro de Venezuela, o si estás dentro de Venezuela menos interesado en apoyar la causa, pero hay que saber cuándo parar, cuándo no nos hace bien saber tanto, estar tan conectados en todos los momentos del día. Esa sería mi otra Sí, es sugerencia. establecer un ritmo, ¿no? Porque tampoco la recomendación es que quedes indiferente o desinformado. Este es un momento en el que estamos, la Correcto. mayoría de los venezolanos, con los ojos, la mente y todo puesto en lo que está ocurriendo allá. Y la verdad es que estar en el exterior hace que sea difícil trabajar, em, salir a hacer diligencias y que la gente esté hablando de las Olimpiadas, por ejemplo, que es algo que está pasando ahora, en lugar de lo que nos está Claro, pasando a nosotros. Entonces, em, eso como que te genera más sensación de estar conectado. Y si estás adentro del país, pues más todavía. Pero la realidad es que la sobreexposición a noticias alarmantes incrementa muchísimo más la ansiedad, la ira, la angustia. Entonces, no necesitas ni estar desinformado ni estar sobreexpuesto, sino generar un ritmo en el que tú, por ejemplo, designes momentos específicos del día para revisar las noticias, que por ejemplo evites hacerlo antes de dormir. También pudiera ser si ves que las imágenes son muy fuertes para ti, generan mucha sensibilidad, entonces lee noticias en lugar de ver los videos de las manifestaciones y las agresiones. Dependiendo de cómo tú estés, ve revisando para que cuides tu salud, ¿no? Porque esto es un proceso que probablemente va a durar días, ya hoy es el segundo día, no sabemos cómo va a estar la situación cuando este episodio salga al aire, entonces hay que sostener, estamos sosteniendo mucha angustia por un periodo que ya está siendo largo, entonces hay que cuidarnos. respecto a la hiperconectividad y lo que miramos. Una de las cosas que yo sugeriría es en estos momentos seleccionar medios de comunicación que consideres confiables, porque hoy en día hay demasiada información disponible, información que no siempre es veraz, verídica y real y actualizada, porque a veces se descontextualizan y empiezan a rodar videos antiguos, etcétera. Entonces es muy importante que también te dediques como a buscar medios informativos que tú sientas que realmente van a proporcionar información en la que tú puedas confiar. Y practica técnicas de relajación, de respiración, ¿sí? Haz pausas en las que tú puedas intentar relajar el cuerpo, respirar profundamente, hacer meditación, yoga, haz ejercicio también. Si tienes mucha energía acumulada y no sabes cómo sacarla, haz ejercicio.
Eso te va a ayudar a liberar las emociones y a liberar endorfinas que te pueden calmar un poco, ¿no? No dejes de cuidar tu alimentación y tu sueño. Estamos en días en los que quizás descansar es difícil, entonces haz una buena rutina previa al momento de descanso para que logres conciliar el sueño y recuperarte, ¿no? Y bueno, aliméntate bien, ¿no? Alimentos nutritivos para tratar de mantener unos buenos hábitos también, para cuidar el cuerpo. Y por mi parte, para concluir y retomar también lo de los hábitos de higiene del sueño, te diría que las estrategias pueden ser muchas. Una, de desconectarte con anterioridad del tema de las redes sociales. Me encantó lo que dijiste de leer y no ver o escuchar si es algo que te genera mucho eco y es algo que te hace pensar mucho y recordar imágenes y sonidos. Y lo otro es que las estrategias pueden ir desde meditaciones, ejercicios de respiración o hasta poner los sonidos blandos como para buscar conectar con una sensación de calma y sosiego interior. Porque al estar tan agitados, concentrarse para dormir puede ser un reto. Entonces, ¿qué me ayuda? Si creo en Dios, si rezar me ayuda, entonces acudir a la oración. Meditar me ayuda, entonces medito. Escribir cosas que te ayuden como a conectar con eso que para ti se llama calma. ¿Ok? Y eso puede venir en sus distintas presentaciones. Y recordar que ayudamos también no generando más caos para nosotros y para los demás. Nuestra invitación es nunca generar más violencia porque la violencia no se va a acabar con violencia y la violencia se da desde un comentario hostil, desde un conflicto que no queremos tener y se generan por los malos entendidos. Entonces, creo que es un momento en el que es muy oportuno saber cuándo parar, saber cuándo nosotros nos tenemos que distanciar de una situación, reconocer cuándo nos estamos poniendo en los distintos tipos de peligro, ya sea que una conversación se va a salir de control o estamos literalmente en la calle en una situación que se pone cada vez más caliente. Cuidar nuestra vida en todas sus versiones, desde la salud física hasta la salud mental eh, y bueno, nuestro bienestar en general, entendiendo que van a ser tiempos agitados. No quiero cerrar sin también recomendar que cuidemos a los niños, que seamos filtro de la información que reciben, que cuidemos qué están viendo en su celular, si ya tienen, en la televisión, porque ya nosotros estamos muy angustiados y eso ya es perceptible para ellos. Entonces, si ellos además tienen información, tienen acceso a videos que nosotros tenemos, eso es muy desestabilizante y para nosotros es difícil gestionarlo. Imagínate para un niño o un adolescente. Entonces Ujú, seamos filtro de lo que ellos reciben. Así como tengamos filtro correcto. nosotros y limitemos nuestro uso de las redes y de la información, también hagámoslo con ellos. Y bueno, mi invitación es a que mantengamos la esperanza, sea cual sea el final de esto que está pasando. Ojalá el final sea que empecemos con un país libre, que esto no nos derrote de ninguna manera. Usa este video, los comentarios para Mm. descargar cómo te sientes, cómo estás viviendo esto, cuáles son tus opiniones y tus experiencias. Déjanos saber en tus comentarios y bueno, síguenos en redes sociales. Yo estoy como @psicosaldivia y Paula está como @psicohablantes. Por allí también puedes conectarte con nosotros. Y bueno, no estamos solos y mientras más nos sepamos acompañados, mejor podremos salir victoriosos emocional y espiritualmente de esta situación, más allá del resultado que damos cada uno con el efecto que estos tiempos tengan. Así que sigámonos acompañando en el camino de este proceso, que esperemos que sea el inicio del final. Un beso y nos vemos en el próximo episodio.